Empezamos con un cuadro de los que gentilmente nos ha traído para compartir con nuestros amigos televidentes que se denomina Decisión e Intención de Voto en Guayaquil, donde hay un 67% marcado, luego lo sigue un 22%. Y quisiera, pues, Santiago, que nos explique en detalle qué significa. Gracias, buenos días. Esta es una encuesta que fue realizada a nivel nacional y específicamente en los cantones de Quito y de Guayaquil, en donde además la encuesta tiene plena validez de estadística, puesto que fueron entrevistadas 500 personas en cada una de las dos ciudades, de los dos cantones principales del Ecuador. Lo que estamos viendo es el resultado de la pregunta cuando les planteamos a las personas si es que ya han tomado una decisión de cómo van a votar. En el caso de Guayaquil vemos que es muy interesante, muy importante, que casi 7 de cada 10, si sumamos el 67% que dice que ya decidió para votar para ambas dignidades de alcalde y prefecto, el 7% que ya decidió para alcalde, aun cuando no todavía para prefecto, y el 5% que dice que ya ha decidido para prefecto, pero todavía no para alcalde. Quedan pocas personas indecisas, como podemos ver, ese 22% que todavía no han tomado una decisión, no han pensado cómo van a votar, y ese es un tema importante que analizar siempre en este proceso electoral. Santiago, y para quedarnos en Guayaquil, no solamente a efectos de tener un orden en la exhibición de la información que usted tiene, vámonos por favor al titulado Simulación de Voto Alcalde. Supongo yo que es una simulación de que si en este rato tendrían que votar, por quién lo harían, y este es entonces el resultado, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente, la pregunta dice así: si es que el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de los candidatos que se han presentado para la alcaldía de Guayaquil votaría usted? Y le presentamos una papeleta a la persona entrevistada. Son personas entrevistadas mayores de 16 años que son visitadas en sus hogares. El resultado que tenemos entonces es que el 42% escogió a la opción de Jaime Nebot, el 34% a Viviana Bonilla como su preferencia para alcaldía, el 20% dijo que no ha decidido, dejó en blanco la papeleta debido a esa indecisión, y los otros candidatos tienen porcentajes muy bajos, inclusive por debajo del margen de error, sumados todos llegan a un 3% los otros candidatos para la alcaldía de Guayaquil. Vemos entonces que el principal volumen de la votación está en esas dos opciones, Jaime Nebot y Viviana Bonilla. Y con esos mismos personajes o aspirantes a ganar las elecciones, hay un cuadro interesante también que se identifica por los rubros y por las celdas: identidad, favorable, desfavorable, relación, lo que lo conoce pero no opina, que es exactamente el que está ahorita en pantalla. Santiago, que nos encantaría que nos los explique. Que es un cuadro muy importante, puesto que forma parte de un análisis del escenario electoral, no solamente la intención de voto, sino la imagen de los actores. Por identidad entendemos el conocimiento. ¿Cuántas personas dicen que le conocen a cada uno de esos personajes? Vemos que en el caso de esos dos aspirantes a la alcaldía de Guayaquil, Jaime Nebot, el 100% le conoce, Viviana Bonilla dice que le conoce el 95% o ha escuchado hablar de ella, aun cuando hay un porcentaje importante que dice que a pesar de que le conoce no opina. En el caso de Viviana Bonilla es del 33%. A continuación, a las personas que dijeron que les conoce, preguntamos si es que tienen una opinión favorable o desfavorable de cada uno de estos personajes. Eso es la imagen, y la relación es la proporción, nada más un cálculo simple aritmético de cuántos favorables dividido para los desfavorables. Vemos que Jaime Nebot tiene un 71% de opiniones favorables, 23% de desfavorables, Viviana Bonilla 45% favorables contra 16% de desfavorables. Ratifica de alguna manera la intención de voto que vimos hace un momento. Nebot es plenamente conocido, tiene una imagen bastante favorable personalmente, y eso hace que tenga una intención de voto, como acabamos de ver, muy importante. La otra candidata, a pesar de que es un poco menos conocida, también tiene una relación de imagen favorable. Bien, y pareciera entonces, con relación a la segunda candidata, que la diferencia es porque no conoce. Me refiero al 33%, que es claro en la celda. Lo conoce pero no opina. Es decir, no conoce lo suficiente o no quiere opinar. ¿Qué significa esa celda? Suele ocurrir mucho cuando hacemos estudios sociales,
que las personas no llegan a tomar una posición probablemente porque no es una persona, un personaje, un actor que todavía no tiene un pleno conocimiento y por lo tanto no tiene atributos a favor, en contra, que le lleven a tomar una posición a las personas que son entrevistadas. A eso se debe ese 33% que dice que la conoce pero prefiere no opinar acerca de ella. Vámonos ahora a Quito, Santiago, con el mismo cuadro con el que iniciamos Guayaquil y si no me equivoco es sobre el porcentaje de decisión. Ya hay gente que decidió o no votar y lo tiene claro. Y bueno, y de lo que se ve hay un porcentaje inferior a Guayaquil. Quito todavía no está del todo decidido. Sí, son dos escenarios diferentes y siempre es importante mirar por eso las especificidades, las singularidades de cada uno de los escenarios electorales. En el caso de Quito, un 47% dice que ya tiene decidido cómo va a votar tanto para prefecto como para alcalde. Si sumamos 6 y 6, 12% ya tienen decidido para una de las dos alternativas, o para alcalde o para prefecto, pero no la otra. Y hay un 40% de personas entrevistadas, de estas 500 personas entrevistadas en Quito, que dijeron que todavía no han decidido cómo van a votar ni para alcalde ni para prefecto, que me parece que es un porcentaje bastante alto todavía y por lo tanto habla de un escenario no completamente definido. ¿A qué se debe esta diferencia entre definiciones con el tiempo, con el mismo tiempo y con las mismas candidaturas, es decir, los mismos cargos de Quito y Guayaquil? Porque pasa exactamente lo contrario. Sí, pueden ser muchos aspectos distintos que están pesando en los electores. Probablemente, si comparamos entre Quito y Guayaquil, podríamos decir que existe un poco más de entusiasmo, la campaña está más prendida en el caso de Guayaquil que en el caso de Quito. En Quito vemos que hay un importante segmento de electores que todavía no han tomado una decisión, probablemente porque todavía no se enciende como tiene que encenderse en toda su intensidad de la campaña electoral. Entre otros factores, probablemente tiene que ver también con la propia cultura política de la ciudadanía. En Quito a veces prevalece un poco más un ambiente un poco más crítico, más también distanciado de los actores políticos y probablemente hay algunas de esas razones que están pesando ahí. Y la misma papeleta o la misma simulación de voto al alcalde que sucedió en Guayaquil también se lo hizo en Quito y tenemos un cuadro que nos refleja esa respuesta de la ciudad de Quito. Sí, es igual el juego, es decir, presentando una papeleta con el rostro, el nombre y el símbolo partidista de cada uno de los candidatos, permitiéndoles a las personas entrevistadas que escojan cuál sería su preferencia si las elecciones fueran el día de hoy. Es decir, el día que fue realizada la encuesta, que fue el 25 de enero. El resultado para intención de voto para alcalde de Quito, 39% Augusto Barrera, 29% Mauricio Rodas, 20% dice que todavía no ha decidido y por lo tanto dejó en blanco la papeleta. El 10% no les gusta ninguno de los candidatos y dijo que tal como están en este momento su decisión, anularían la papeleta. Y otra vez vemos que hay un pelotón de candidatos que tienen una intención de voto bastante baja, menor al 1%, igual o menor al 1%, que son los otros candidatos Castillo, Pérez, Benítez, Erazo, que tienen votación bastante baja, al menos en este momento de la campaña. En este momento, entonces, lo que ha sucedido en Quito es que ese número de gente indecisa ya tomó una decisión, porque parece que en esa celda es la que muestra un incremento importante. Hace muy pocas semanas, si no me equivoco, el nivel de indecisión de Quito era mayor. Ahora parece que ya lo tienen decidido. Así va a ocurrir en los próximos días. Más personas van a ir tomando una decisión. Lo que tenemos en este momento es que presentada la papeleta de voto, hasta un 20% dice que no puede escoger a ninguno de los candidatos porque no ha tomado, no ha pensado, no ha decidido nada. Y también les preguntamos en la otra pregunta, aparte, si es que ya tiene tomado una decisión. Nos quedamos solamente para graficar que tenemos un 20% del electorado quiteño que todavía está a las puertas de tomar una decisión y por lo tanto eso puede marcar una resolución determinante en la medida en que esos indecisos inclinen su preferencia a alguno de los candidatos a la alcaldía. Puede ser eso muy importante. En los próximos días me parece que
Eso tiene que ocurrir necesariamente. Una gran cantidad de los que todavía están indecisos van a tomar una decisión. Finalmente vamos a ver el mismo cuadro que se aplicó en Guayaquil con respecto a la imagen, al conocimiento, a identificar a los candidatos. Interesante, ¿no? Lo que sucede en Quito. Sí, recalcamos otra vez que es muy importante hacer un análisis de la identidad, es decir, el nivel de conocimiento y la imagen de los candidatos, puesto que eso nos va a dar la medida de sus posibilidades de votación, de crecimiento o inclusive de resistencia también. Aquí tenemos a los dos principales candidatos en este momento que están ubicados con las principales preferencias en cuanto a intención de voto: Mauricio Rodas, Augusto Barrera. Augusto Barrera, empezando de abajo para arriba, 99% dice que le conoce, tiene una imagen favorable de 56% y desfavorable de 36%, siendo esa relación de 1.5 a su favor. Y en el caso de Mauricio Rodas es un poco menos conocido, 91% dice que le conoce, y de todas maneras hay también un 19% que dice que lo conoce pero prefiere no opinar acerca de él, y un 51% de favorables contra 21% de desfavorables, otro candidato que tiene también buena imagen. Me llama la atención que son los cuatro que hemos analizado: Jaime Nebot, Viviana Bonilla, Mauricio Rodas, Augusto Barrera, son personajes que tienen imagen positiva todos y tienen un alto nivel de conocimiento, y eso es muy interesante para el caso de las contiendas tanto de Quito como de Guayaquil. Y hablando de estas dos ciudades, hay dos elementos que rescatar en este análisis que hemos hecho de ciudad en ciudad. Una, que al parecer en Guayaquil pues hay un ambiente mucho más encendido, más movido, Quito más tranquilo, más pausado, pero también el tema de los candidatos que quieren la alcaldía, que están luchando contra los alcaldes en ejercicio. Es decir, Viviana Bonilla en Guayaquil quiere el puesto de Nebot, y Rodas quiere el puesto de Barrera. Y estos candidatos, candidata y candidato, en Guayaquil hay un gran porcentaje que dice no querer opinar o no la conocen mucho. Sin embargo, en Rodas hay un gran porcentaje que lo tiene claramente identificado y un mínimo porcentaje de gente que lo conoce pero no opina. ¿A qué se debe tan radical la diferencia? Son distintos escenarios, por supuesto, pero tratando de establecer ciertas comparaciones, diría que Mauricio Rodas corre con la ventaja de que fue candidato presidencial y por lo tanto él ya avanzó de una manera importantísima en cuanto a darse a conocer, envolverse en un personaje conocido, reconocible por parte de los electores. Viviana Bonilla, si bien fue gobernadora, ella no ha desempeñado un cargo de elección popular ni ha competido antes en una elección importante, me parece. ¿Asambleísta? Y por lo tanto, eso hace, pero es una elección de plurinominal, se dice, que estaba en una papeleta. Con muchas otras personas, entonces, claro. Mauricio Rodas fue candidato presidencial. Solo, eso probablemente es lo que le da el plus ese de tener ya un casi pleno nivel de conocimiento, al menos en la ciudad de Quito. Y de alguna manera Quito, más temprano que tarde, va a tener que ponerse también o generar un ambiente de mayor intensidad, mientras más cerca estemos del 23 de febrero. Sí, así va a pasar. En las últimas 2-3 semanas, que es lo que estamos enfrentando en este momento de la campaña electoral, se van a volver mucho más intensas. La lucha de los candidatos es en la campaña electoral. Lo que les corresponde a ellos es salir a convencer a los electores de que voten por ellos, presentando argumentos, presentando su hoja de vida. Y eso es lo que les toca a todos los candidatos de cuya imagen e intención de voto hemos analizado el día de hoy. Tienen que salir a pedir la votación de los ciudadanos. Y su desempeño de campaña de los próximos días y semanas va a ser determinante para el resultado final. Santiago, las encuestas fueron levantadas el 25 de enero, si no me equivoco, así usted nos lo dijo hace un rato. ¿Cuándo va a ser el próximo levantamiento de información? Digo, para esperar unas horas y unos días y volverlo a invitar para que nos cuente el corte siguiente, qué cifras nos arroja. Nosotros estamos presentando todas las semanas un boletín de avance de los resultados que nosotros vamos levantando como firma Opinión Pública Ecuador. No solamente queremos cubrir las de las ciudades y provincias más pobladas, grandes, sino también un poco de la diversidad del país.
Esperemos tener la próxima semana nuevos y frescos datos que nos permitan alimentar de información de manera responsable ante la opinión pública para el análisis, para la decisión, para la discusión, para la participación democrática. Y así lo haremos hasta el momento en el que la ley lo permite la publicación y divulgación de resultados de pronósticos electorales o encuestas de pronósticos electorales.